alcanzo. Bueno, le vamos a poner un nuevo apodo a Jaime. Jaime Harmon Hall Iriarte. Oye, está aquí en el monitor, ¿lo apagas? Me oigo dos veces. Bueno, sí, ok. Bueno, hermanos, qué calorón hace, ¿verdad? No sé si la semana pasada mostraron las imágenes no sé si Susi mostró las imágenes sobre Guadalajara. ¿Las mostró? ¿Sí? Porque, a ver, vamos con este. Sí, también. Este sí alcanza. Sí, bueno, ahí está. Porque habían dado el doctor David Ward, para los que lo conocen, pues es un profeta, o los que no los conocen, es un profeta de Kenia, doctor en inmunología, microbiología, etcétera. Pero él había dado una profecía hace 2 semanas aproximadamente de que venía juicio para México en la forma de inundaciones. Y la semana pasada, una amiga mía de la secundaria que vive en Guadalajara subió fotos de las inundaciones y se las mandé para que las vieran, que no nada más está sucediendo en otras partes del mundo, sino en México también. Esta semana, bien curioso, llovió con calor. ¿No les tocó? Así como llueve en Cancún, como en Sinaloa llueve también así, ¿verdad? Como tropical, caliente. Y luego en junio, fuera de lo normal. Ya ven que todo el mundo vive en Facebook la mitad de su vida y todos ponían y se ríen porque es verdad, pero todos ponían qué raro clima, ¿no? Está lloviendo, caliente y en junio, en verano, o sea, es algo fuera de lo normal en esta zona. Y entonces, para acompañar el video que pusimos ahorita, para que vean que también a nosotros nos puede tocar, no somos la excepción. Y ahí al final del video, para aquellos que no lo conocen o que no están muy actualizados en su Biblia, vamos a leer nada más una partecita para recordarnos a todos el propósito de por qué vemos este tipo de videos. Vámonos a Lucas 21. Donde habla sobre las señales de fin. Dice, en el versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y de gobernantes por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir y contradecir todos los que se opongan. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de videos, hay mucha gente que también lo critica. ¿Por qué están viendo eso? ¿Por qué están promoviendo el miedo? Pues no es el miedo. Miedo les va a dar cuando no estén preparados y venga sobre ellos, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Inclusive hace mucho calor y dicen unos: ay, no voy a ir a la iglesia, es que está muy caliente. Pues en el infierno está más. Entonces, una de las cosas que dice, nos vamos al
Bueno, en el versículo 35 también dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. También habla sobre, dice, todas estas son las señales del fin. Dice, erguidos vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Lo que estamos haciendo nosotros es viendo las señales. Dice el Señor que esas son las señales antes del fin. Y cada vez son más frecuentes, como decía Jaime, decía el que repetí el video. Esto nunca había sucedido. Ahí salió un tornado en Francia, por ejemplo, un tornado en Francia, se me hacía raro, ¿no? Yo siempre oigo de tornados en el centro de Estados Unidos. Y gente que los corretean con cámaras, ¿sí se acuerdan de un video que pusimos? En Francia, yo me quedé, qué raro, ¿no? En Francia que haya tornados. Nada más falta que haya uno aquí también en Tijuana, y ahora sí. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, para repetir el tema de lo cada domingo, ¿por qué lo hacemos? Porque es una manera de que nosotros estemos al tanto de lo que está sucediendo en la tierra para saber y estar seguros de que el Señor se acerca. Dice que iban a estar incrementando todas estas cosas con frecuencia. Entonces eso es lo que estamos viendo. Y eso nos lleva al tema de hoy. El tema de hoy lo estuve yo analizando toda la semana. ¿Qué voy a hablar, Señor? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué me toca dar el domingo? A los que les dejan la responsabilidad de predicar casi siempre es toda la semana uno está tratando de analizar, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres que yo diga? No es algo que nada más nos dan. En la mayoría de los casos nosotros les damos la predicación porque ya la analizamos. En el caso mío, como yo soy el que la da, pues yo soy el que también tiene que buscar la propia. Entonces estuve buscando toda la semana, tratando de pensar, analizar qué voy a hablar. Y me pegó así como alarma, ¿no? Cuando estaba viendo un tema donde se llamaba si tenemos el amor suficiente para seguir a Jesús, o si amamos a Jesús. En 2 de Corintios 11, versículo 3 y 4, si lo puedes poner. 2 de Corintios 11, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo nos da una advertencia sobre lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, nos está advirtiendo que no lo hagamos. No, dice, no caigamos como la serpiente cuando engañó a Eva. En los últimos tiempos lo que sucede muy a menudo, lo que está sucediendo hoy en día, es que vienen aquellos que dicen que el evangelio o que la relación con nuestro Señor Jesús debe ser diferente o debe ser de otra manera porque los tiempos cambian. Pablo nos advierte, dice, no, dice que predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibir otro espíritu que el que habemos recibido, u otro evangelio que el que habemos aceptado. Nosotros cuando estamos aquí en la iglesia, venimos porque aceptamos un evangelio, aceptamos a un Jesús, a una imagen del Señor, a la cual nosotros, no sé cuándo, la mayoría de ustedes cuando se convirtieron, como que en su cabeza desarrollaron una imagen. No necesariamente un cuadro o una cara, sino una percepción de cómo es el Señor. No sé si a alguno les pasó, como cuando se lo quieren imaginar, tienen una idea. Ay, me lo imagino al Señor así. ¿Sí les pasó? Yo creo que a la mayoría nos pasó, ¿no? O tenemos una imagen del Señor, del Padre sentado en el trono, nos lo imaginamos de cierta manera, ¿no? Un trono emitiendo luz, etcétera. Tenemos una imagen. El Señor nos da un evangelio, nos dice, ¿sabes qué? Yo soy el que andas buscando, yo soy el que te va a liberar de tus pecados, yo soy el que te va a salvar. Y nos crea a nosotros generalmente una imagen que nos lleva a una relación, porque los seres humanos nos relacionamos por imágenes.
Por eso el Señor yo creo que nos dio caras diferentes a cada uno. Porque si todos tuviéramos como cuando otra vez el Facebook, ¿no? Cuando lo abren sale una silueta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen todos? Le ponen su foto. Pero imagínense que todos tengamos la misma cara, ¿no? Como que no nos podemos relacionar igual. Tiene que haber una relación, para que haya una relación personal. Cuando dicen el nombre, en caso mío dicen Mayra, ya me imagino de cierta forma. Dicen Francisco, me imagino de cierta forma. Me imagino una moto. El poncharelo. Entonces, como que cada uno de nosotros tenemos una imagen de la persona con la que nos relacionamos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros nos desarrollamos una imagen de un evangelio que nos dieron. Es lo que nos llevó a estar donde estamos. Yo creo en el Señor Jesús porque me cambió mi vida, hizo esto, hizo lo otro, hizo acá. Pero conforme pasa el tiempo, dice la palabra que teme Pablo que nosotros vayamos a ser enlazados, como la serpiente lo hizo con Eva, engañándola. Eva tenía una relación ya con Dios, hablaba con Él directo. Y Dios mismo le dijo, no hagas esto, si haz esto, dedícate a darle nombres a los animales, no sé, todas las cosas que hacía. Y llega la serpiente y la engaña, la pervierte y la hace desobedecer a quien ya conocía de cierta forma, ya lo conocía al Señor, pero la engaña. Pablo dice, yo tengo miedo que les pase a ustedes lo mismo, de que llegue alguien y predique un evangelio que no es el que yo prediqué, o no es el Señor que ustedes conocieron y aceptaron, están cayendo en otra, les dice. En los falsos cristos es una de las señales que decía el Señor Jesús que iba a haber en los últimos tiempos. Dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, acá está, allá está, pero no le hagas caso. No nada más lo habla de una persona, también lo habla de una idea, o de una imagen, o de por decirle, una convicción. Cuando veíamos el video, veíamos nosotros hace ratito cómo aprobaron el matrimonio homosexual en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucedió cuando estaban? Para los que no entienden inglés, ahorita le pedimos a nuestro hermano Harmon Hall que nos trae. No, es Carrilla, Jaime, ¿dónde? Ya se fue. Ya está, Jaime. Pero los que saben inglés, lo que lo entendieron y los que no, se los voy a relatar. Dice, al final, cuando está pegando de gritos esa mujer, que estaba diciendo, como básicamente, tenemos victoria porque no nos quitaron nuestros derechos, etcétera, y que Dios nos bendiga, nos cuide, y etcétera. Metió a Dios en el asunto. Y hoy en día están metiendo a Dios en el asunto, inclusive a Cristo, diciendo, es que si Jesús es amor, ¿por qué nos va a prohibir amarnos? Ya crearon una idea errónea de lo que es la verdad. Porque suena muy fácil decir, es que el Señor no está en contra del amor. No está en contra del amor. No, para nada está en contra del amor. Es igual amar a un hombre que a una mujer. O sea, yo puedo amar a mis amigos varones, pero no significa que los voy a amar de otra forma. Porque para eso dice, hasta Pablo decía, en los últimos tiempos dejarán el uso natural de la mujer. Van a dejar el uso natural. Está diciendo, ¿sabes qué? Ya no van a hacer para como fueron creados sus cuerpos, lo van a usar de otra manera. Pero ¿qué agarran y dicen? Es que el Señor es amor, y si predicamos amor, hay que predicar tolerancia. Lo que menos predicaba el Señor Jesús era tolerancia. Él le agarraba y decía, esto es pecado, esto está mal, punto. ¿Estás de acuerdo? No, ese es tu problema. Pero así es la verdad. Y por eso lo odiaban. No estamos diciendo de ninguna manera que la gente, los homosexuales no tengan derecho. Claro que tienen. Un pecado es un pecado. Es igual todos los pecados. Todos los tipos de pecados son para Dios es lo mismo. No hay niveles. Porque el pecado, ¿cuál fue el pecado principal? El haber comido un fruto por desobediencia. Ese fue el pecado que llevó a la humanidad a donde está. Hacerse vegetariano casi, por decir. ¿Verdad? Entonces, ese fue el pecado que llevó a la humanidad a la mortalidad. Entonces, identificar a uno en específico no cambia el hecho de que para Dios todos los pecados son igual de malos, o por ponerle de esa manera. Nos llevan al mismo destino, que es el infierno.
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros cuando desafiamos a Dios diciéndole tus reglas no son correctas? Porque Jesús dijo que es amor, entonces lo que estamos predicando ha sido mal, ha estado en error durante miles de años. Y volvemos al mismo versículo, dice, viene alguien predicando otro Jesús que el que hemos predicado. Caemos en la idea que a tal grado que hoy en día hay pastores que tienen su pareja homosexual, ya sea mujer u hombre, o mujer u hombre. Sí, porque ya tienen hasta categorías. Cuando andaba, que no quería mencionarlo, pero cuando andaba en campaña nos tocó ir a visitar comunidades. Y me decía un amigo, ¿eres homofóbico? Y le digo, no, la verdad no me dan miedo, porque no se va a pegar, no es un virus. Lo que pasa es que me da tristeza. Me da tristeza porque son personas que no tienen necesariamente un mal corazón, pero les han mentido. Les han mentido diciéndoles que está bien, les han mentido de alguna otra forma que los llevó a estar donde están. Y eso nos va a llevar ahorita a una de las cosas que decía el Señor Jesús sobre este tema. No significa que alguien sea más o menor pecador que otro. En el país en que vivimos todos somos libres de practicar lo que queramos. El Señor mismo nos da el libre albedrío, pero dice, por tu libre albedrío tú vas a ser juzgado, porque tú sabes lo que está bien y lo que está mal, sin embargo no te importa. Entonces eso nos lleva a nuestra relación con el Señor Jesús. Bueno, si nos están advirtiendo que en los últimos tiempos, que al final de la era iba a torcerse nuestra imagen del Señor, nuestra imagen del Evangelio. Fíjense que tengo un amigo de la infancia, varios amigos de la infancia inclusive, que con el tiempo, por no tener una relación cercana con el Señor Jesús, ahorita ya lo niegan, lo niegan. Lo han llegado al tema de negarlo, fíjense, de esta manera. Empiezan a acercarse al Señor Jesús por medio de una relación judaica. Se empiezan a decir, ya, es que el Señor me habla porque soy judío. A tal grado que muchos de mis amigos ya no creen ni en el Mesías, ya no creen en Él. Amigos de Yuma y amigos de Tijuana. Yo no sabía del de Yuma, me estaba contando hace como 6 meses mi papá. Dice, fíjate que fulano de tal ya no cree ni en el Señor Jesús, porque ahora está practicando un evangelio o una idea la cual no es la que le plantearon desde inicio, no es con la que dice ahí, el que has recibido o el que habéis aceptado. Cambia su imagen, por lo tanto lleva al rechazo. Amigos míos o conocidos, ya porque no son amigos, son conocidos, que eran creyentes, cristianos, ahora son católicos. Y dicen, yo me di cuenta que al cabo que todo es igual. Aquellos también que dicen, ya no creo en nada, porque no conocen el verdadero evangelio, o no conocen la verdad. Vámonos al evangelio de Juan 20, versículo 19. Ahí nosotros vamos a ver, después de que el Señor Jesús resucitó, sucedió una cosa bien interesante. Para los que ya leyeron la palabra, ¿se acuerdan que el Señor Jesús resucita? Muere, resucita y se le empieza a aparecer a mucha gente. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Pero una de las cosas más interesantes es donde se le presenta o se les aparece a sus discípulos. Y dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, ¿qué día es? ¿Domingo? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Dice que en el primer día de la semana, y es de donde por lo que con la tradición hemos muchos practicado el reunirnos el primer día de la semana, que es hoy, el domingo. Dice que estaban escondidos, pero se les aparece por primera vez el Señor Jesús y les dice primero, paz a vosotros. Porque imagínense, lo vieron morir, lo ven y de repente lo ven resucitar.
Entonces se convierte en algo muy interesante. Además que déjenme abrirlo aquí tantito para yo poder seguirle el hilo aquí, porque no puedo estar volteando para atrás, hermanos. Discúlpenme tantito, ¿eh? Y dice así: y cuando les hubo dicho esto, en el siguiente versículo, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Se les manifestó la primera vez, ya habiendo resucitado, y les da dos cosas. Una es paz, y la segunda es: salgan a ustedes a predicar el Evangelio. Cuando nosotros decimos, yo amo al Señor Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo el pasaje ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús cuando viene y se les aparece la primera vez a los discípulos? Paz contigo, y ve y predica, así como el Padre me envió a mí, yo los voy a enviar a ustedes. Les está dando ese mandamiento de nosotros a ser discípulos. Ese es el primer paso, o el primer tipo de encuentro que nosotros tenemos con el Señor Jesús. Cuando nosotros decimos amarlo y seguirlo, dice que los discípulos se regocijaron, se emocionaron. Y les dice el Señor: paz con ustedes, porque es una forma de bendecir. Por eso decimos shalom, ¿verdad? Shalom, Francisco. Shalom aleichem. Sí, es lo mismo que dijo el Señor, Shalom aleichem, cuando se les presentó: paz sea con vosotros. Es un saludo. Les está diciendo, es una bendición. No va a llegar y decirles: ay, ojalá y les vaya mal. No, ¿verdad? Porque el Señor dice: yo vengo a traerles paz, y ahora que les traigo eso que me envió el Padre, ahora yo los voy a enviar a ustedes a predicar eso al mundo. Cuando nosotros decimos que amamos al Señor Jesús, una de las primeras cosas que nos manda el Señor Jesús a hacer es predicar nuestro conocimiento de Él. Cuando nosotros nos recién convertimos, o cuando todos ustedes se convirtieron, no se acuerdan cómo les gustaba contarle a todo el mundo lo que les pasó, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Como siempre lo digo, es como cuando primero tuvieron la primera novia, o cuando empiezan de novios, no quieren que todos se enteren que fulana es su novia o su novio, ¿verdad? O que se van a casar. Y les estoy dando carrilla. De acá arriba voy a dar carrilla, ¿eh? Pero sí o no, eso es lo que le llamamos el primer amor. Estamos en el primer amor y queremos contarle a todo el mundo de eso. Los discípulos se regocijaron y dijeron: wow, está vivo. Y nosotros, ¿qué decimos? Estamos aquí en la iglesia y estamos diciendo: venimos a nada más a pasarla el domingo, o venimos nosotros a recargar pilas, como decimos a veces. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. El problema del mundo, el problema de lo que está sucediendo, todo lo que vemos que está sucediendo de los videos, es precisamente por eso que no está sucediendo. Es lo que le llamamos a veces también un avivamiento. Si nosotros queremos o pretendemos creer que las cosas van a mejorar, la única forma en que puede mejorar es que si haya un avivamiento. Y el avivamiento viene, dice, porque le sopló el Señor Jesús y les dio el Espíritu Santo. Y cuando hay ese avivamiento, las cosas cambian. Hubo un avivamiento a mediados del siglo XV, XVI, por ahí, entre el siglo XV y XVI, del protestantismo, de muchos predicadores en Europa y en Estados Unidos. Avivamiento fuertísimo. ¿Qué sucedió? Que cambió al mundo. Cambió al mundo a tal grado de crear la nación más próspera y más poderosa de toda la historia. Y todos aquellos relacionados con esa nación se convirtieron en las más prósperas. Y llevó a que Israel o el pueblo judío recuperara su tierra. Eventualmente ese avivamiento llevó a que se cumpliera profecía. Porque hubo unos aquellos que dijeron: yo voy a predicar el Evangelio. Curiosamente, cuando estaba chico, estaba estudiando sobre ese tema en la prepa. Estábamos estudiando
Y nos decían, fíjense que predicaban frente a 20,000, 30,000 personas y no había micrófono, no había bocinas. ¿Cómo quedaban de exhaustos? No había techitos. Era de donde ahorita sacan lo que le llaman las cruzadas, ¿no? Evangelísticas. A mí no me gusta la palabra cruzada porque es sinónimo como de conquista, así de matar, ¿no? Pero así les llamaban, las cruzadas evangelísticas. Y agarraban y se llenaba un estadio, pues así también eran estadios, y predicaban el evangelio y se convertían de a miles. Y eso llevó a gente que dijera, vamos a fundar una nación basado en esta palabra que nos han predicado. Por eso empezaron a buscar su libertad. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Porque se está predicando ya algo diferente, que ya no se predicaba desde el principio. Ahora dicen, el clero dice, vamos a aceptar a los sacerdotes homosexuales. Encubren sacerdotes pederastas. Y inclusive también en el protestantismo lo hacen, en todos lados lo hacen. En el protestantismo la crítica mayor es el dinero. Parece que lo hacen nada más para hacer dinero. Es un buen negocio, es un negociazo. El negocio de predicador como negocio es un negociazo. Por eso decía el Señor Jesús, ya todo lo traía él fijado. Dice que al final de los tiempos o en el día del juicio van a decir, Señor, pero yo te prediqué. Y le va a decir, no, yo a ti no te conozco. Porque ¿por qué lo hacían? ¿Lo hacían porque amaban al Señor? ¿O lo hacían porque amaban un beneficio financiero? ¿Cuál creen que ustedes que será el día del juicio? Nosotros nos vamos al segundo encuentro que tiene el Señor Jesús en Juan 20, 24 y 29. El mismo Evangelio de Juan, versículos 20, capítulo 20 del 24 en adelante, habla sobre Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, cuando la primera vez que se le apareció, dice que no estaba Tomás ahí. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca a tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. A veces nosotros estamos como cristianos, existe esa ola de que dicen, para yo creer tengo que ver. Recientemente ha sucedido de que la gente anda correteando las cruzadas, los eventos, porque quieren ver milagros. Se llenan los eventos de Benny Hinn y todo eso porque trae un saco y les hace así, se caen y ya me creció una pierna o no sé qué buscan hacer, ¿no? Dicen, es que si no me sana el Señor, no creo. Solamente así sabré que existe. Y el Señor Jesús amonesta a Tomás, le dice, pero es que tú creíste porque viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque eso se llama fe. El ver y creer no es fe. Eso es ver. Pero el decir, dicen, el Señor Jesús resucitó. Si realmente eran discípulos y realmente escuchaban la palabra y realmente conocían las escrituras, era obvio que iba a resucitar, porque ahí decía que iba a resucitar. Y él mismo lo dijo, al tercer día voy a resucitar. Pero no creyó Tomás hasta que no vio la señal. Y nosotros a veces como creyentes estamos en la misma situación. Queremos creer, pero vamos a creer solo si vemos. Y yo creo que eso es más triste de lo que puede haber, ¿no? Porque entonces ya no está habiendo fe. Porque al rato que se les olvide esa imagen de lo que vieron
vuelve a decaer su fe. A todos nos pasa. Estamos en algún lugar, estamos viendo algo, nos emocionamos por ver algo y pasan los 2-3 días y como ya se nos olvidó, se nos bajan esas pilas. Nosotros en el negocio que tenemos, dicen es bueno tener reuniones cada semana porque así se motiva la gente. Si la gente necesita motivarse, no sirven en ningún negocio. Porque quiere decir que no creen en lo que hacen. Quiere decir que necesitas estarlos mintiendo de cierta forma para hacerlos creer que lo que están haciendo es por buen camino. Si no crees en algo, ¿para qué le sigues? Por eso decía el Señor Jesús, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque de eso se trata. Al menos, si no, tendría que estar separando el Señor Jesús enfrente de cada uno de ustedes en privado para decirle, aquí estoy, no es mentira. Entonces eso ya no es fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya no es fe. Y de todos modos, si fuera necesario, a los 3 días se les va a olvidar que lo vieron. Y por eso es que el Señor Jesús los amonestaba a Tomás por eso. La tercera vez que se manifiesta el Señor Jesús está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. En el capítulo 21 hace un relato, lo vamos a leer desde el principio, hace un relato de la tercera vez que se les presenta el Señor Jesús a sus discípulos. En este caso estaban ellos por pescar y suceden una serie de cosas que lleva a al final de lo que estamos nosotros queriendo llegar ahorita. Dice, desde el versículo 1, vamos a dar lectura. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, el que no había creído, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, como 100 metros de distancia de la orilla del mar a donde estaba la barca. Entonces dijeron, pues vamos a llegar allá a la costa. Dice, al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Haciendo una pausa aquí. ¿Qué sucedió? Pedro lo vio, es el Señor Jesús, se aventó al agua y nadó hacia la orilla para estar con el Señor Jesús. Los demás dijeron, no, pues aquí mis pececitos, ¿no? Espérense, ahorita voy, déjame aquí agarrar los peces. Ahí iban los otros, ¿no? Porque pues no habíamos agarrado nada en toda la noche, nos estaba yendo mal. El Señor Jesús les dice, echa la red hacia el lado derecho de la barca y vas a agarrar, y agarraron un montón. Pero a Pedro no le importó y se aventó. No, yo quiero estar con el Señor Jesús. Ahí demostró de cierta forma un acto de amor. ¿Y los otros qué hicieron? No sabían que era él, pero de todos modos, pues, ay, mira, nos fue re bien. Sí, ya vamos a sacar para la raya del mes. Se acercaron y vieron que el Señor ya estaba comiendo con Pedro. Y entonces les dice, sácame de ahí peces. En cierta forma le estaba pidiendo una porción de lo que les dio.
Si llegamos hasta ahí, hermanos, si nos está quedando claro el relato. Y en el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Cuando habla más de estos, fíjense, algo bien interesante, en otras traducciones no especifica de quién habla. Se viene de manera muy ambigua de lo que está hablando. Nada más dice estos. Y hay muchas interpretaciones o muchas versiones o opiniones sobre lo que está hablando. Unos dicen que le estaba preguntando que si lo amaba más que lo que los otros discípulos lo amaban. Tomando en consideración que Pedro se aventó de la barca y nadó para estar con el Señor, y le dice: ¿tú me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí. Otras interpretaciones dicen que estaba hablando, y a mí me gusta esta también, porque yo creo que el Señor por eso lo deja ambiguo, para que nosotros le podamos sacar más jugo a todo. Dice que le estaba hablando sobre los peces, sobre el bien que le dio. Me amas más que estos, o sea, que estos. ¿Qué sucedió el Señor cuando se les manifestó? Les dio prosperidad, de la manera en que les dio todos los peces, porque obedecieron la palabra del Señor. El Señor les dijo: no agarramos nada, Señor. Y dice: avienta la red ahí para el lado derecho, ahorita vas a agarrar un montón. Obedecieron y les fue bien. Y uno agarró y dijo: es el Señor, yo me voy por el Señor. Y otros dijeron: espérenme, nos fue re bien. Y así nos pasa muchas veces. Llegamos nosotros a los pasos del Señor, estamos en el Señor nos bendice y nos pregunta: ¿me amas más a mí que a esto que te acabo de dar? Porque nosotros de repente ponemos la prioridad en la prosperidad que nos dio el Señor, no en el mismo Señor que nos dio la prosperidad. El Señor nos da muchas cosas, pero a veces ponemos el enfoque en lo que nos dio en vez de poner el enfoque en el que nos los dio. A mí me sucede mucho a menudo cuando está ahí en lo de la campaña, en la política, porque parece que como trabajamos muy duro, siempre mi conciencia me está diciendo: nunca lo pongas por encima del Señor, porque si el Señor me puso donde me puso es por algo, pero no me puso para que lo reemplace a Él. Y fíjense, a varios de nosotros nos ha ido muy bien, siendo gente mundialmente desconocida, que ahora nos hablan y nos piden ayuda. Sí, nos hablan, por ejemplo, el nuevo gobernador electo: vénganse ustedes para acá conmigo, aquí los queremos aquí. A nosotros ni los vecinos me conocen, y de repente el futuro gobernador está pidiéndonos ayuda. Y es muy fácil a veces decir: mira, el Señor me está poniendo en lugares muy importantes, pero me va a preguntar: ¿me amas más que estos? Porque es muy fácil caer, créame, de adentro se ve bien bonito, y de adentro es muy engañador y seduce muy bien. Pero el Señor en todo momento me está preguntando: ¿me amas más que estos? Porque muchos añoran, ¿no? ¿Sí o no? Están en la escuela y dicen: pues si no me va bien, me meto a la política. ¿Verdad que sí? Eso nos enseñaban, ¿verdad? En México, pues si te quieres que te vaya bien, métete a la polaca. Ahí te va a ir bien, mano, en la polaca. Es donde está la lana. Y todos quieren ser en la polaca. Y yo sin querer queriendo me puso. Pero me quedo yo: ¿por qué me habrá puesto? Me estará probando. A unos les da mucho dinero, se convierten y el Señor les da mucha prosperidad, y luego al rato les dice: ¿me amas más que lo que te di? Inclusive que decía, creo que fue Salomón quien decía: Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, ni muy poco para que te maldiga. Porque de la misma manera le estaba probando. Cuando le pregunta: pídeme lo que quieras y te lo doy. ¿Y qué le dice Salomón? Yo quiero sabiduría. Dice: porque me has pedido sabiduría, te daré prosperidad. Porque pidió de acuerdo al corazón de Dios. Y entonces cuando el Señor nos da y nos dice: echa la red para acá y te vas a agarrar peces, y le dice: ¿me amas más que los peces que agarraste? Esa prosperidad que te di. Así suceden muchos pastores, fíjense, que empiezan en iglesias pequeñas, empiezan a crecer, tienen muy buen mensaje,
están ungidos por el Señor, empiezan a crecer, empiezan a obtener más ingresos y al rato se convierte en un show. Y al rato ya no es su prioridad el Señor, sino que la organización esté bien, que esté entrando el dinero y los jets y los Mercedes-Benz. Y cuando los amonestan por eso, hay videos hasta que sale uno diciendo ahí, pues a mí yo tuve que invertir 8 carros para tener un Mercedes-Benz. Sí, pero si tienes que estar en el púlpito justificándote, es que ya estás en problemas. Porque ya pusiste en duda tu verdadera fe. Por eso el Señor Jesús probaba a Pedro, le decía, me amas más a mí que estos. Y sigue el relato. Dice, ¿cómo? Dice, tú sabes que me amo. Entonces el Jesús le dice, apacienta mis corderos. Imagínense, yo cuando lo estaba estudiando me ponía en ese lugar. Si el Señor se me parara y me dijera, ¿me amas más que a la política? Y le digo, sí, Señor, apacienta mis corderos. O sea, en otras palabras, entonces ponte a trabajar, por eso te puse ahí. No para que tengas el beneficio, sino para trabajar. A Pedro le decía, apacienta a mis corderos. Si a nosotros nos dice, si nos pregunta el Señor, ¿me amas? ¿Qué nos va a decir? Pónganse a predicar. Apacienta a mis corderos. Volvió, dice en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, ya me imagino el tono, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque cuando nos preguntan lo mismo varias veces empieza a subir el tono, ¿verdad? Ya me lo imagino cómo ha de haber sido. Porque era bien, ¿cómo se dice? Sí, era de personalidad fuerte Pedro, sí, o sea, era esos que no se aguantaba. Entonces, pues sí, Señor, tú sabes que te amo, yo me imagino. Dice, pastorea mis ovejas. Primero le dice, apacienta, y luego dice, pastorea mis ovejas. Y luego vamos al 17, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego Pedro se agüitó, dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Pues sí, ya le preguntó 2 y le contestó. Entonces la tercera vez dice, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que tú lo sabes todo, que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y dice en el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. En otras palabras, le dice, ahorita tienes la fuerza, ahorita tú tienes la voluntad de hacer las cosas, hazlas. Y la insistencia tanta fue el Señor Jesús, dice, apacienta mis ovejas, guía mis ovejas. Si nosotros queremos dar una manifestación de amor al Señor Jesús, ¿cuál es? Nada más decir, voy a venir a la iglesia y me siento y voy a creer y esperar la venida del Señor. Esa es nuestra forma de decir, Señor, yo te amo. Imagínense, inclusive lo podemos relacionar con el hogar. Si llego a la casa y le digo a Mayra, Mayra, te amo, y no voy a hacer nada, nada más voy a estar aquí amándote. No voy a ir a trabajar. Okay. En el buen sentido. Aquí voy a estar haciéndote ojitos. Te voy a decir te amo, te voy a dar abrazos y apapachos cada rato. Y soy un baquetón en la mañana y me quedo sin ir a trabajar. Y luego llega el recibo de la luz y nos cortan la luz. Pero es que te amo. Llega la renta. Híjole, nos van a correr. Sí, pero ¿por qué no trabajas? No, es que te amo, es que quiero estar contigo. Y luego llegan las niñas, no tienen zapatos. Ah, pero cómo las amo. ¿Tendría sentido lo que digo con lo que hago? ¿Hay congruencia o no hay congruencia? Porque nosotros podemos agarrar nada más y decir, ay, sí, yo amo al Señor. Y andamos todo el día así como campanita, ¿no? Volando así con el Señor. Ay, yo amo al Señor, y aventando polvito de campanita. Ay, yo amo al Señor, miren qué bonito estoy, amo al Señor. ¿Sí? Y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega, dice, ¿y qué has hecho para demostrarlo? El Señor le decía a Pedro, apacienta mis ovejas, o sea, habla con mis ovejas, hablando de todos.
Hablando de todos, el trabajo del pastor es guiar a ovejas, apacentarlas, darles de comer. Y todos somos llamados a eso, no nada más unos. Todos somos llamados a eso. Entonces cuando nosotros decimos, ay Señor, yo te amo, Señor. Y luego, como decía un amigo, decía, pues el Señor, pues tú lo amas, pero el Señor como que te estima. Así nos decíamos de risa, ¿no? Jesús pues te estima, le caes bien. No es verdadero amor, ¿verdad? ¿Cuál fue el acto mayor que hizo el Señor Jesús de señal de amor hacia nosotros? Despojarse de su eternidad, de su gloria, para rebajarse a un nivel de lo peor, basado en los estándares de Él, y venir y morir por nosotros, que no valemos a veces para mucho. Y nosotros lo aceptamos y decimos, Señor, te amo, pero gracias. Qué buena onda eres. Ya la tengo hecha, ya me voy a ir al cielo. Y le dice el Señor, nos va a decir el Señor Jesús, bueno, si realmente me amas, vas a hacer algo. Así como dice, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. La forma de nosotros poder manifestar el amor hacia el Señor Jesús es haciendo lo que Él nos mandó a hacer y reconocer que nosotros no nada más venimos a estar calentando una silla. Cada uno de nosotros tiene una misión personal que el Señor nos dio, un lugar donde nos puso, algo que nos dio, algo que nos puso, algún don, algún talento, alguna habilidad, lo que sea. Cada uno de nosotros la tenemos. Y cada uno de nosotros debe de expresárselas, ponérsela en la mano del Señor y decir, Señor, esto es lo que yo soy y lo que tengo, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo a mostrarte que te amo? ¿Cómo puedo yo hacer tu obra con este talento que me diste? A todos nos da diferentes porque tiene diferentes propósitos. No tiene el mismo para todos. Por eso se expresa en el asunto de las 12 tribus de Israel, cómo ponía a 11 a trabajar y a la 12ª la ponía a recibir el beneficio de las otras. Tú eres sacerdote, tú vas a dedicarte a esto, y las otras, fíjense, si hacen el estudio, cada tribu tenía diferentes tierras y había diferentes cosas que hacer. Unos labraban materiales, otros cosechaban alimento, otros hacían otras cosas. Cada quien tenía su talento. Pero nosotros como creyentes, pues obviamente no lo hacemos de esa manera. Como les decía la otra vez, si alguien es arquitecto, pues de qué manera puede aportar a la labor que el Señor nos está pidiendo. Si alguien tiene mucho dinero, pues de qué manera puede aportar a eso. Si alguien dice, yo sé cantar, ¿de qué manera lo puede aportar al evangelio que el Señor nos dio? Porque nosotros con el tiempo nos estamos desviando, como dice Pablo, dice, temo de que les pase como a la serpiente. Por eso es que nosotros tenemos que estar reconociendo la palabra, volviéndola a leer, volviéndola a estudiar, para que no caigamos en esos lazos. En esos lazos de hoy en día que dicen ya, el matrimonio homosexual está bien, el Señor lo aprueba. Ya sacaron la versión de la Biblia, en vez de que se llama King James, el rey James, ahora se llama Queen James, porque es una versión homosexual de la palabra. Ya, por si no lo sabían, hace como 2-3 meses sacaron una reinterpretación de la Biblia donde todo tipo de referencia hacia el homosexualismo está cambiado. Ya hay una versión con arco iris ahí, que tiene un arco iris enfrente, yo creo. Porque pues para eso a ese grado estamos llegando como supuesto pueblo o supuesto cuerpo del Señor. Ya había papas ahí que estaban encubriendo a sacerdotes y eran un montón. Dices, bueno, es 1 o 2. Pues en todo mundo te cometemos, todo mundo fallamos, pero eran un montón. Y cada vez salen más. Y estaban encubiertos, aunque sabían que estaban haciendo el mal. La iglesia luterana ya ordena ministras lesbianas, que llegó al grado que se dividió.
los que estaban en desacuerdo dijeron no. Y la luterana se dividió en dos, los que estaban a favor y en contra de esa práctica. ¿De qué manera nosotros podemos apacentar esas ovejas? Pues sabes que estás mal. Eso que estás cometiendo está mal porque va en contra de la palabra. La palabra dice que eso es abominación, es pecado. Quedarnos callados y no decir nada sería todo lo contrario a demostrar el amor del Señor. Porque a veces parece, ¿no?, que como nosotros, es que no quiero ofender. Es que me da miedo decir por ofender. Y dice el Señor que el que lo negare a Él lo va a negar enfrente al Padre. Si nosotros decimos amamos al Señor, ¿cuántos de aquí aman al Señor? No, y doble porción allá el Roberto. Sí, hasta va a ser la ola que va a empezar de allá, se va a venir hasta acá, dice. Pero cuando, ¿qué hacen los que, a quién le gustan los cholos? A Héctor, ¿te gustan los cholos? Hombres, dicen, ¿no? ¿A quién les gustan los cholos, no? A los que les gusta el fútbol, les gustan los cholos, traen la camiseta, se compran el cholopaz. No tienen de comer en la casa, pero tienen el cholopaz. ¿Sí? Sí, no, en serio. Pues salen recaros, como 4,000 pesos, 5,000 pesos el cholopaz, ¿no? Y quieren llevar a la mujer y a los hijos y se gastan quién sabe cuánto dinero. Sí, pero se está cayendo la cortina de la sala, pero tienen el cholopaz. Pero cuando lo tienen, ¿qué hacen? Con orgullo le dicen a todo el mundo, ¿no? Yo tengo mi cholopaz. Los campeones van a ganar y somos lo mejor. Y están allá, es que yo, y se emocionan, ¿no? Y se emocionan porque son del cholopaz. Y cuando llega el momento que dicen, ¿eres cristiano? Sí, pero no le digas a nadie, ¿eh? Porque si no, allá en el juego de los cholos me linchan. ¿Qué amamos más? ¿Qué dice el Señor? ¿Me amas más que a estos? No tiene nada de malo que nos guste el fútbol, o que nos gustan las cosas bonitas, o que nos guste viajar, o que nos gusten muchas cosas. No tiene nada de malo. Por algo nos los da el Señor. Porque en ningún momento protestó, o en ningún momento cuando le dio a los peces, le dio los 153 peces y luego agarra y se los quita. Se los dio. Por obediencia, ustedes obedecieron, aventaron la red, se las dio. Y le dice, dame uno de esos para comer. Una lección también de que nosotros tenemos que darle al Señor su parte. Pero en ningún momento agarró y los amonestó y les dijo, no, echa los peces para atrás. No les dijo eso, ¿verdad? El Señor nos lo da porque somos sus hijos, pero también de cierta manera nos prueba para ver si seguimos siendo sus hijos fieles. No tiene nada de malo. Créame, yo le doy gracias al Señor porque mi carro no me anda dejando tirado cada 3 cuadras. Como cuando estaba más chamaco, que tenía uno. Mi papá me regaló un carro cuando estaba en la universidad. Y lo bueno es que sabía de mecánica, porque era una aventura manejar ese carro. Era un Toyotita Tercel. A veces no agarraba el clutch, ya le había agarrado la maña al clutch, le hacía para un lado al clutch y agarraba. El estéreo no funcionaba de tal manera, entonces lo tenía salido y cada vez que fallaba le pegaba y prendía. Y yo decía, ay Señor, algún día quiero tener un carro que no. Y luego escupía, ¡pah! O sea, era en serio. Y yo le doy gracias al Señor porque ahora mi carro me siento y falla parejo. Ya falla parejitos y todo. Y gracias Señor porque me lo das, pero me va a decir, ¿pero me amas más que a ese carro? No, sí Señor, porque si no te amara, la verdad estuviera en la otra carcancha que estuviera. Y lo que me gustaba es que tenía sunroof. Ay, decía yo, es que trae sunroof, por eso no me quería deshacer del carro. Pero se le metía el agua al sunroof, en serio. Era una aventura ese carro. Pero de cierta manera yo creo que el Señor me estaba probando en las cosas pequeñas para no ponerme en las más grandes. Pero cuando me ponen las más grandes y me da esos 153 peces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿El Señor nos los va a quitar? Que probablemente no. Pero va a demandar de nosotros de que sí le amemos, porque Él cumplió su parte. Entonces el mensaje de hoy es ese, como decía, creo que era, ahorita lo leí, nada más que se me perdió. Pero que el amor al Señor, ahorita se los encuentro, déjenme encontrar el versículo aquí donde,
porque a final de cuentas se me rompió el lápiz y ya no pude. Ok, Salmo 126, 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando nosotros estemos con el Señor, lo amemos, podemos decir esto. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán los demás, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Si nosotros amamos al Señor y seguimos sus mandamientos, sus ordenanzas, y realmente lo demostramos con hechos, van a decir los demás, wow, qué grandes cosas ha hecho. Cuando nosotros decimos por qué están pasando las cosas que pasan en el mundo hoy en día, es porque el avivamiento se perdió. Se convirtió en un planeta de que nada más nuestro beneficio personal, nuestro gusto personal y lo que a mí me gusta y placeres y televisión, viajes, lo que ustedes quieran. Como dice el Señor, nada más es el amor a uno propio. Y más de los que se dicen ser creyentes están cayendo en eso. Por eso es que va a llegar el punto en que el Señor va a decir ya basta. Pero el ya basta nos va a incluir a nosotros como parte del juicio o nos va a hacer excepción. Porque mostramos y demostramos que lo amamos. Y eso es algo que nosotros debemos de pensar a diario. Señor, te amo y voy a demostrarlo con hechos. Te amo, Señor, y voy a decirle a los demás sobre ti. Señor, me has dado bienes, Señor, y voy a bendecir por los bienes que me has dado. Señor, me has dado sabiduría y voy a bendecir con la sabiduría. Señor, me has dado un talento y en vez de yo cobrar 2,000 pesos por un concierto, yo voy a usarlo, el talento, para que la gente conozca de ti. Porque hay un concierto que hubo anoche que cobraban no sé cuánto de dinero por entrar a verlo y hasta palcos ya tienes. 250 pesos iniciaban. Y ahora hay zona VIP. Sí, hay zona VIP. Ya para entrar a ver a ciertos cantantes cristianos ya hay zona VIP. Supuestamente yo creía que todos éramos igual ante el Señor. No VIPs. ¿Y qué te determina tu VIPismo? Pues la lana que puedes aportar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con la tierra, con el cuerpo, con el que se dice ser cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros debemos de demostrar que lo somos, para que digan las demás naciones, dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y no seamos la causa de acusación y de que nos apunten con el dedo para decirnos, mira lo que hacen estos, mira lo que son estos, sino grandes cosas ha hecho el Señor en las vidas de estas personas. Con eso los dejo, hermanos, que Dios me los bendiga. Le dejo el tiempo a nuestro hermano Jaime.